Buenos días, queridos hermanos, una vez más. Damos gracias a Dios por darnos la vida, la salud y seguir teniendo la oportunidad de aprender más de Él a través de su palabra. Bien, vamos a continuar con el devocional del día de hoy, que está en el capítulo 9 del libro de Lucas. Jesús y Zaqueo. La palabra de Dios dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús se encontraba camino a Jerusalén y pasó por la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad antigua y muy próspera, ¿no? Era un sitio donde había mucha economía debido a que ellos tenían gran producción de palmeras. Era conocida la ciudad como el bosque de las palmeras. Y algo que caracterizaba a esta ciudad era el comercio. Y inclusive los romanos llevaban sus recursos que tenían ellos, que eran los dátiles, los bálsamos para comercializar fuera de la zona, ¿no? Y en ese contexto, en una ciudad de gran economía, los judíos, ¿no? Eran quienes habían progresado ahí. Y Zaqueo era el jefe de publicanos y dice que era un hombre rico. El publicano era un judío que le cobraba impuestos a los judíos para el imperio romano. Pero no solo les cobraba los impuestos, sino que también cobraba mucho más, una suma extra, y eran hombres odiados por los mismos judíos, ya que estas personas, su motivación era hacer mucho dinero, ¿no? Y no les importaba la condición económica o familiar de las personas. Lo único que les importaba a ellos era el dinero y hasta el punto de extorsionar a las personas para enriquecerse a costa de ellos, ¿no? En este sentido, Zaqueo era no solo un publicano común, sino era jefe de los publicanos. Es como hoy en día quienes nos cobran los impuestos es la SUNAT, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir nuestros deberes con nuestro país, pagando nuestros impuestos. Sin embargo, es como que fuese actualmente pues uno de los funcionarios públicos de la SUNAT, ¿no? Ese rango tenía Saqueo. Y dice que Zaqueo procuraba acercarse a Jesús, pero como era de baja estatura, no le era posible, porque la gente caminaba posiblemente en gran cantidad de multitudes y no le dejaba ver a Jesús. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver porque había de pasar por ahí. Un árbol de sicómoro era un árbol de pequeña estatura, ¿no? Pero que daba una sombra muy bonita y era fácil de trepar, ¿no? Y a Zaqueo no le importó, no le dio vergüenza si la gente vio como un niño, ¿no? Treparse y ver de la parte superior a Jesús. Posiblemente los judíos odiaban mucho a los publicanos y más que este Zaqueo que era pequeño, se imaginan, ¿no? De repente era de burla, ¿no? La gente se burlaría, diría, pues, ¿no? Oye, este pequeño, no sé si le dirían, pues, este chato, no sé, ¿no? Una expresión quizás despectiva por su tamaño y también por lo que le odiaba. Pero a él no le importó eso, ¿no? Su fin era querer conocer y ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. Zaqueo conocía de la fama de Jesús, pero también sabía que Jesús era un hombre que no despreciaba a personas como él, ¿no? A publicanos, a fariseos, no despreciaba a los pecadores. Incluso uno de los discípulos de Jesús era un publicano, que fue Mateo, ¿no? Entonces, Zaqueo diría, pues, ¿no? Es un personaje de tan popular, con tanta fama y tan importante, y mira que se junta con los pecadores, voy a ver qué hay, pues, ¿no? Y cuando él estaba en la parte del árbol, imagínase como un niño ahí trepado, ¿no? Jesús lo ve y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, ¿no? Y frente a ese llamado, Zaqueo desciende, baja rápido, ¿no? Y dice que lo recibe gozoso, con alegría. Y cuando vieron esto, posiblemente los fariseos, los escribas, los religiosos, ¿no? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador, ¿no? ¿Se imaginan Zaqueo, un hombre pecador, despreciado y con justa razón? Él sabía que era un hombre malo, abusivo y tenía mucho dinero, pero pasó tiempo con Jesús. Jesús pudo haberlo ignorado, pero Jesús veía la necesidad que tuvo este hombre, ¿no? Zaqueo en su corazón. Y Jesús le hace una invitación. Inclusive Jesús hasta se invita a ir a la casa de él. ¿Por qué? Para pasar tiempo con él, cenar, conversar. Posiblemente Jesús, en el corazón de Jesús estaba el hombre caído, ¿no? Pero había una preocupación por la persona, por el pecador, ¿no? Aun cuando era un tipo pues despreciado, pero Jesús le daba una oportunidad y dice que Zaqueo, en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? El pueblo o los religiosos de ese tiempo posiblemente a Zaqueo en alguna oportunidad le han pedido dinero para los pobres, pero como su corazón estaba en el dinero, era miserable, pues no, él no quiso dar nada. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Jesucristo, con Dios hecho hombre, Jesús, su vida cambió, porque el solo hecho de estar en la presencia de Dios, estar con Jesús hablando y Jesús posiblemente, ¿no? En ese momento, cuando conversaron, habló a él acerca del arrepentimiento de pecados. Y vemos acá un cambio, pero una conversión, un arrepentimiento genuino en el corazón de Zaqueo, ¿no? Primero, de dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esto es un cambio, un giro total para alguien que es rico, para alguien que ama desmedidamente el dinero, ¿no? De hecho, que era un tipo miserable, ¿no? Y que dé la mitad de su dinero algo pasado, ¿no? Ha tenido que haber un cambio ahí, un cambio de actitud. Y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo 4 veces de lo que le quité, ¿no? Y posiblemente pues él ha defraudado un montón de gente, ¿no? Y tenía muchísimo dinero. Pero miren cómo el arrepentimiento lleva el, el perdón, nos lleva a pedir, cuando Dios nos perdona, nos lleva al cambio
actitud, que es el arrepentimiento, a dejar el pecado. Él era un pecador porque robaba, ¿no? Pero miren cómo él primero recibe a Jesús, le escucha, acepta su condición de pecador, hay un arrepentimiento de cambiar, de no permanecer ya en su pecado y de restituir el mal que ha hecho a las otras personas, ¿no? De devolverle lo que les ha quitado. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Jesús le dice a todos esos religiosos que murmuraban contra él, les dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Era judío, descendiente del linaje de Abraham, sin embargo, la salvación había llegado al corazón de Zaqueo. Arrepentimiento y cambio de actitud, cambio, dejó de pecar. Y la salvación es esa, ¿no? El arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cómo tenemos la salvación? Creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar de actitud, ya no pecar más, dar un giro total de 180 grados. Si yo iba al norte, a través de la palabra de Dios entendemos que eso es pecado, nos convertimos. Convertirse es voltear. Ya no voy al norte, voy en sentido contrario. Ese es el auténtico arrepentimiento. Y ese auténtico arrepentimiento lo tuvo Zaqueo y por lo cual él fue salvo. Hermanos, en nuestras vidas realmente nos hemos conocido a Jesús y cada día nos estamos o sea, hay una conversión que nos pasa, ¿no? De la noche a la mañana vemos un cambio, es el Espíritu Santo que obra en nuestro ser. Pero a diario Dios con su palabra nos va cambiando y cada vez nos vamos arrepintiendo, cambiando. Es un proceso a la santificación, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que cada día hagamos morir a ese viejo hombre y que Dios quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón y hacernos a la estatura de Jesucristo. Bien, ahora vamos a ver la parábola de las 10 minas. Oyendo ello estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Jesús estaba entrando a Jerusalén, le seguía a sus discípulos, los religiosos, y principalmente sus discípulos sabían que Jesús era el Mesías, ¿no? Pero ellos estaban en la expectativa, entonces Jesús va a tomar el reino ahora en Jerusalén, se va a tirar abajo el imperio romano, a los romanos, pero Jesús les dice esta parábola, ¿no? Que había un hombre noble que fue a un país lejano para recibir su reino y volver. Jesús tenía que volver a ese reino, ¿no? Al reino de los cielos donde está Dios Padre, ¿no? Y algún día va a volver, va a volver. Ese es el ejemplo que está dando a estos siervos, ¿no? A estas personas que le siguen. Pero miren, dice, y llamó a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿no? Muy similar, ¿no? Jesús se va y va a dejar a sus discípulos, ¿no? Pero este señor en este ejemplo dice que a cada discípulo, perdón, a cada siervo le da 10 minas, o sea, 10, en otra parábola, en otro libro, habla acerca de los talentos. Es como que alguien se va de viaje y pues nos deja 10,000 soles a cada uno, ¿no?
y les dice, hagan negocio con esto que ya regreso, ¿no? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que cuando vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabéis que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Y también a ellos, mis enemigos, que no querrían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlo delante de mí. Vemos a este hombre cuando regresa ya con su reino, pide cuentas, ¿no? Al que le dio 10 minas, ¿qué hiciste con mi dinero? Y él le dice, Señor, aquí tienes, he duplicado. A otro le dijo, aquí tienes la mitad más, ¿no? Y a otro le dijo, bueno, como sé que eres un señor muy recto, todo tuve miedo, lo guardé y mejor te entrego, ¿no? O sea, al mínimo esfuerzo, ¿no? Y Jesús hace el ejemplo de este señor y le dice al que multiplicó, duplicó, le dijo, buen siervo fiel, en poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Y ahora vas a gobernar en 10 ciudades. Y al que trajo 5, en 5 ciudades. Y al que no hizo nada, guardó ahí el dinero, le dice, porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo reciba los intereses por tu propia boca, por lo que tú dices que yo soy un juez, no, perdón, un señor malo, bueno, así te juzgo ahora, ¿no? Y a todos aquellos que quisieron, ¿no? Que él no reine sobre ese reino, dice, traedlo acá y decapitadle delante de mí. Le dio castigo a aquel que no multiplicó su dinero y aquellos que estaban en contra también. Y eso va a pasar. Algún día Jesús cuando regresa nos va a pedir cuenta de todo aquello que nos ha dado, no solo de los recursos económicos que podamos tener, si sabemos administrar bien o no nuestros recursos económicos y cuánto de ello podemos aún contribuir para la extensión del reino de los cielos. También Dios nos da a cada uno de nosotros talentos, nos da dones. Algunos seremos evangelistas, predicadores, maestros, ¿no? Pero ¿en qué medida usamos eso para la extensión del reino de los cielos? Y vivimos realmente trabajando, produciendo, generando intereses con todos los recursos que Dios nos dio para la extensión de su reino. Que, que algún día el Señor, cuando regrese, nos pida cuentas o cuando estemos algún día en su presencia, ¿no? Qué bonito sería, nos va a ser cuando nos diga, ven, hija, ¿no? O hijo, buen siervo fiel. En poco me fuiste fiel, ahora te pongo, ¿no? En mucho. Y da a entender como que cuando regrese ese rey en su reino, va a gobernar con ellos, ¿no? Habla de dinero, que en ese tiempo era talentos,
y le dijo, ahora tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Imagínense, el pueblo, los discípulos querían en ese momento ver el reinado de Jesús, pero Jesús les dice que todavía no y que algún día la enseñanza podemos ver para sus discípulos, que algún día van a ser coherederos en ese reino con Jesús. Los discípulos, los apóstoles, ¿no? Que murieron en aquel tiempo, unos por no negar su fe, decapitados, comidos por leones, ¿no? Y ahora nosotros, ¿no? Algún día vamos a ser coherederos cuando regrese Jesús, ¿no? Acá nos angustiamos por el dinero, cuando no tenemos que comer, cuando no hay trabajo, pero el reino de los cielos trasciende, es mucho más y va a ser eterno. ¿Qué sorpresas nos tendrá Dios al final? Seremos co-gobernadores con Él. Dice que nos dará para gobernar quizás 10 ciudades, ¿no? Acá la gente se mata por el poder para llegar a ser alcalde, gobernador regional, presidente de un país, ¿no? En cambio, en los valores del reino de los cielos, de Jesús, tan diferente, ¿no? Que aquel que quiera ser el primero, primero que sirva, ¿no? Que contrario, ¿no? En nuestra sociedad, aquel que quiere tener poder, que se sirva del Estado, de todo, ¿no? Al final, eso es poder para este mundo, ¿no? Bien, luego Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén y purifica el templo en los versículos siguientes. Jesús iba a entrar a Jerusalén, los discípulos pensaban, pues ahora Jesús va a entrar, ¿dónde están sus caballos, ¿no? Y los caballos con los que nosotros vamos a entrar. Y Jesús manda a llamar, manda a sus discípulos para que traigan un pollino, o sea, un burrito que nunca nadie se montó. Y él entra a Jerusalén sentado así. Qué decepción para los discípulos, ¿no? Que tenían una expectativa de heredar junto con Jesús, de ahora sí vamos a tomar Jerusalén. Y bueno, yo seré pues de repente uno de los discípulos, ¿no? El ministro de Economía, yo de Educación, de Salud. Ya estaban pensando en su mente natural, humana, de que ya iban a tener poder y un lugar de privilegio, ¿no? Pero Jesús entra en un burro, no está entrando en esos caballos blancos potentes, con preeminencia a Jerusalén. Al contrario, Jesús está entrando, el rey, está el rey sufriente, Jesús, el Mesías, que pronto iba a ser clavado en la cruz del Calvario, morir y resucitar, que lo cual no entraba en la mente de sus discípulos, porque eso Jesús ya les había anunciado. Entra en un burrito y dice que la gente, cuando él entra, le daban, le decían, ¿no? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlas lloró sobre ellos, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos que en tu día, que al menos en este tu día, lo que es para ti la paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús ve el pueblo de Israel, ve a su pueblo amado y ve en futuro lo que iba a pasar. Derribado Jerusalén, los judíos esparcidos, Jesús ya veía a su pueblo por su desobediencia, por la dureza de su corazón. Jesús quizás ya hasta miraba cómo el pueblo de Israel iba a ser sometido, destruido,
no solo por imperios de ese tiempo de Roma, sino vemos ya en nuestro tiempo, ¿no? Por los mismos judíos, los holocaustos y todo, ¿no? Y Jesús, luego en los versículos del 45 al 48, acerca de la purificación del templo. Va al templo y echa fuera a todos los cambistas, a los que hacían negocios, y les dice, escrita está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Y enseñando cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principados del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban nada que pudiera hacer porque todo el pueblo estaba dispuesto, suspenso, oyéndolo. Jesús sabía que esa semana, esos días, ya venía, ya Jesús el- a cumplir el propósito por el cual había venido, pero quería limpiar su casa, ¿no? Porque los religiosos de ese tiempo la habían convertido en una cueva de ladrones, ya no buscaban la presencia de Dios, más buscaban sus propios intereses. Queridos hermanos, hoy día, ¿no? Reflexionemos. El Señor Jesús vuelve por segunda vez. ¿Cómo nos encontrará? Como ese siervo imprudente, con los brazos cruzados al mínimo esfuerzo. No, ¿para qué, no? Mis talentos se van a gastar, ¿no? No, al contrario, más bien pongamos para la extensión del reino de los cielos, ¿no? Y que nuestra permanencia, el tiempo que estemos realmente en la casa del Señor, que sea casa de oración, ¿no? Y que cuando estemos en la presencia del Señor sean esos tiempos de calidad con Él. Jesús dijo, llegará momentos, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, donde estemos, en nuestra casa, en el lugar donde estemos, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias.